Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Hola de nuevo. Buenas, pues señores, estamos por aquí de vuelta, ya que los dos últimos vídeos que habéis visto en el canal, pues como ya he supuesto más de uno, eran vídeos que tenía preparados para subir por aquí. Igualmente eran temas que me apetecía comentar, los grandes videojuegos de Game Pass que nos quedan para la segunda mitad de año, también los grandes videojuegos en general que iban a salir durante lo que resta de 2025, que son 6 mesazos, y bueno, obviamente habéis visto algún gazapo como Marathon, un título que ya había sido retrasado y que de hecho he comentado en el canal, que ya se había ido pues a una fecha indeterminada. Igualmente pues eso, quiero dejarlo caer por aquí por supuesto por si alguno se ha hecho el lío, pero vamos a seguir comentando la actualidad por aquí porque igualmente han pasado cositas. Durante estos días es cierto que la maldición de Semos cuando se va de viaje no se ha ejecutado de la manera que otras veces, parece ser que la cosa ya se está relajando bastante, pero yo no. Aquí seguimos dándolo todo por la toxicidad, así que pónganse cómodos, que vamos al lío. Arrancamos hablando precisamente de uno de esos grandes títulos que comentamos en el vídeo anterior que llegarían durante lo que resta de 2025, en particular un videojuego exclusivo de Nintendo Switch 2. Hablamos de Donkey Kong Bonanza, un título que tuvo pues un evento dedicado de 15 minutitos que también me dio tiempo a comentarlo por el canal y que de hecho pues sorprendió a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque básicamente nos mostraron una serie de mecánicas e incluso personajes con los cuales no contábamos para absolutamente nada. Yo de hecho que jugué este videojuego hace semanas en la ciudad de Madrid en un evento al que me invitaron, pues la verdad que muchas de las cosas que aparecieron ahí pues no las pude llegar a ver. Entiendo que lo hicieron precisamente aposta para que no pudiésemos spoilear absolutamente nada. Nos presentaron a Pauline, un personaje que ya conocemos en las franquicias de Mario y también del propio Donkey Kong precisamente. En el pasado secuestraba a este personaje, solo que aquí viene en forma de niña. Y sí, esta chica será un personaje controlable, será un personaje con el que puedas jugar a lo largo del videojuego. Entiendo que no al principio del todo, ya que básicamente es lo que yo jugué en aquel momento, y por ende pues manejarás al mono y ya luego más adelante te la acabarás encontrando. Pero lo interesante de todo es que será un personaje jugable en modo cooperativo. Por una parte podrás utilizar a Donkey Kong y por otra parte la podrás utilizar a ella, cada uno con sus habilidades para ir superando las diferentes fases y niveles, y también entiendo que para alcanzar algunos coleccionables que si no serían básicamente imposibles de conseguir. Debo decir que en esa presentación también nos presentaron niveles un poco más espectaculares que los que yo pude ver y de hecho escenarios y entornos un poco mejor desarrollados, que el videojuego no parece tan simple como nos lo habían mostrado en un primer momento, que ya de por sí me ganó. Es un videojuego que tiene una pinta increíblemente buena. Pues lo dicho, apenas queda un mesecito, básicamente hacia esta fecha, un poquito antes, para que le echemos el guante. Cambiamos de casa, cambiamos de marca para hablar de Microsoft. Ya sabéis, lo comentamos hace un par de vídeos, yo por aquí de viaje también, que esta compañía ha vuelto a firmar nuevamente con AMD para sus futuras videoconsolas de sobremesa y también abren la puerta a que haya más dispositivos que trabajen con esta tecnología. Pero bueno, nos quedamos en eso porque es lo que han mencionado de una manera más clara y obvia. Ok. ¿Y qué es lo que ha comentado la propia AMD acerca de ese asunto? Pues bien, parece ser que quieren combinar toda la potencia de sus dispositivos con Ryzen y compañía precisamente para formar un sistema más increíble de lo que han hecho hasta la fecha, y que también quieren potenciar un poco lo que es la tecnología de la nube y especialmente dispositivos varios de la marca Xbox, incluyendo por supuesto toda la compatibilidad con tu biblioteca de juegos allá donde esté, sea en PC o sea en consola. Es mucha información de golpe, por supuesto que lo sé, pero bien, básicamente por una parte han dicho potencia, van a hacer una videoconsola potente, van a hacer una videoconsola fuerte, van a hacer una videoconsola que te rinda los videojuegos a alta capacidad.
Y eso, pues es una cosa que se había debatido durante mucho tiempo si Microsoft iba a ser conservador porque no había sacado un modelo Pro de la videoconsola, no había hecho como PlayStation que había sacado pues ese modelo superior como quien dice. Vale, pues Microsoft seguirá apostando por la potencia, obviamente, simplemente que ha priorizado en el lanzamiento de una nueva videoconsola en lugar de un sistema intermedio a lo largo de una generación. Eso por un lado. Ahora, está curioso que mencione varios dispositivos Xbox. Entiendo que por una parte hay ciertas cosas que Microsoft ha dejado un poco de lado, que es ese supuesto mecanismo portátil para lo que es la reproducción de nube, que ellos querían sacar como un dispositivo propio. Y por otra parte, una videoconsola portátil que de momento está entre congelada y cancelada, pero la puerta, según AMD, sigue abierta a trabajar con esa clase de dispositivos. Y hombre, pues eso la verdad que es una cosa bastante interesante de analizar. Y por otra parte, la retrocompatibilidad con todos los sistemas posibles contando PC y consola. Es lo que ha comentado el jefe de la compañía, lo ha comentado también la presidenta de Xbox a lo largo de todos estos años, que la idea es que no tengas unos videojuegos en PC y otros en videoconsola, cosa que por ejemplo va a afectar a la portátil esta que Asus va a sacar a finales de año, que solamente vas a tener tu catálogo de PC de Xbox, realmente no vas a tener el catálogo completo de tu plataforma, no es una Xbox tradicional tal y como la conoces porque tu catálogo de consola no va a estar ahí. La idea es que con este nuevo dispositivo haya un conjunto, haya un todo, que a los títulos que tengas para PC estén disponibles, al igual que los de videoconsolas, en uno. Y dentro de todo este contexto hay una cosa que todos nos están dejando claros. En lo que se está trabajando es en una videoconsola, entre comillas, tradicional, con características propias del mundo del PC. Pero no se está trabajando en un PC estilo videoconsola, que es lo que se viene comentando desde hace mucho tiempo, que Microsoft básicamente te va a vender un PC sin más con la aplicación de Xbox y punto. No, no se estaría trabajando así, sino que sería algo mucho más específico. Y la verdad que esa idea me agrada mucho, no solamente porque haría más fácil el tema de la compatibilidad y no tendrías que utilizar tantos emuladores y tantas historias, pero es que además la puerta a que lleguen tiendas como Steam y demás, pues obviamente sigue más abierta que nunca, sobre todo si el sistema operativo que van a aplicar con AMD es ese Windows, que básicamente, pues lo dicho, tendrías la posibilidad de correr los videojuegos de PC a través de las diferentes tiendas que existen ahí, incluyendo pues básicamente todo el catálogo de títulos posibles, y eso la verdad que lo hace un sistema muy atractivo, al menos para mí. Obviamente, esperad una cosa, ese sistema va a ser caro, no esperéis una videoconsola de 600 euros, eso te digo ya que no, empezad a poner de 700 para arriba, estoy hablando en euros, en dólares pues generalmente suelen ser 50 a 100 menos, pero más o menos para que os hagáis una idea. Y he visto mucha gente con este tema que se ha puesto muy nerviosa. La gente se ha puesto muy nerviosa con este tema, como diciendo, oh, es que eso Microsoft no lo puede hacer, porque entonces tendría que poner el online gratuito y demás. Sí, y si lo hacen, ¿qué pasa? Y si finalmente viene la tienda de Steam también ahí disponible, ¿qué es lo que vamos a decir? A mí, repito, me parecería un sistema completísimo y muy atractivo, sobre todo para los que nos gustan las experiencias de consola, las experiencias de salón, que siempre está muy bien decir que el PC lo tiene todo ya, pero hay gente que le gusta pues un poco más otro rollo. Pero bueno, eso da para otro debate y vídeo. Cambiando de tercio, ahora vamos a hablar de un videojuego muy específico. Es este que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Blood Message. Un título que fue anunciado durante los últimos días y que desarrolla ni más ni menos NetEase. Esta compañía generalmente no la tenemos conocida por hacer videojuegos de un solo jugador y de corte AAA, sino que se la conoce sobre todo por juegos tipo servicio, por juegos para telefonía móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora sí han acabado haciendo eso, un título para un solo jugador con desarrollo lineal, un título de acción, aventura en tercera persona para un solo jugador. Y debo de decir que el videojuego de momento lo único que tiene son las imágenes que os estoy pasando en pantalla. Tienen un poco de truco, son los clásicos videojuegos de los cuales te muestran una especie de CGI mezclada con el motor gráfico, que realmente no te enseñan cuáles son los sistemas del juego, pero te hacen tener una idea más o menos aproximada. Y debo de decir que lucen muy bien.
Además, que debo decir también a su vez que los videojuegos que provienen de China en los últimos años, cuando se trata de este género, cuando se trata de triple A, suelen cumplir con los estándares de calidad. No es como en otra época que con estos videojuegos te llevabas algún que otro susto. Y bien, ¿qué es lo que nos han comentado acerca de este título? Para no enrollarnos más. Nos han dicho que es un título que está ambientado en los últimos años de la dinastía Tang. Hablamos concretamente en el año 848. Juegas como una especie de mensajero sin nombre que se embarca en un viaje peligroso de unas 1000 millas aproximadamente hacia el este para entregar un mensaje que contiene el destino de su tierra natal. Eso es la sinopsis tal y como nos la han comentado. Y debo decir también que dentro de esto vamos a tener mucho combate. Sí, vamos a tener un combate sobre todo de corte visceral, que tendrá pues mecánicas de sigilo, tendrá mecánicas de supervivencia y que de hecho nos va a suponer un reto bastante potente. No sé si también alternará mecánicas estilo Souls, porque un problema que sí que estoy viendo en varios videojuegos que nos vienen desde China, con estos rollos en tercera persona, de acción, aventuras, es que acaban mezclándole un poco ese estilo Souls y que acaban siendo videojuegos como muy redundantes en ese aspecto. De momento pues no es eso lo que nos dejan entrever, simplemente que va a ser una mecánica muy rápida, una jugabilidad pues con ciertos toques cinematográficos, es decir, que sobre todo se va a basar mucho en el espectáculo y que vamos a combinar pues mucha CGI también, un poco las clásicas historias que nos van comentando, mensajes profundos, aunque nos dicen que va a ser un videojuego muy largo, que va a ser un videojuego que nos dé para muchas horas, algo que no es muy habitual en los single players de acción-aventura, pero oye, la verdad que se agradece y dentro de un tiempo indeterminado el título acabará llegando para PC y también para el mundo de las videoconsolas. ¿Qué os parecen estas primeras imágenes? Bien, y ahora si me lo permitís, volvemos al bloque Xbox para una noticia que también ha tenido lugar durante las últimas horas, y es que a mí también me ha pillado de sorpresa, la verdad. Microsoft Xbox va a tener otra plataforma desarrollada en base a terceras compañías, concretamente unas VR, sí, unas gafas de realidad virtual, que en este caso vendrían de la mano de Meta. Sí, serían unas modelo MetaQuest 3S, pero con el sello de Xbox. En imagen estáis viendo uno de los que se ha filtrado. Esto lo he publicado también por redes sociales, os lo pongo por aquí en pantalla para que lo tengáis presente. Y en fin, MetaQuest 3S Xbox Version, eso es lo que reza la caja y se ve pues como una caja negra para los que me tenéis a modo de podcast, y esas gafas de realidad virtual en vez de ser blancas también vienen en color negro, tendrían cierto toque de tematización y el precio base establecido sería de unos 400 euros / dólares. En este caso alguno dirá que esto pues es más caro que las 3S, que si las compras por separado de la MetaQuest. No, porque en realidad es un pack bastante completo. Te viene un mando de Xbox. Ok, te viene pues un mando estándar de color negro para que puedas jugar con él al videojuego que corresponda. Luego tendrías también la correa Elite, una correa que de hecho si es la de la marca Meta son unos 100 pavos, entiendo yo que habrá alguna oferta por aquí, pero es habitualmente carilla. Y por lo visto también vienen algunos meses de Game Pass incluidos. Todo, repito, hacen un pack mucho más potente e interesante para la gente que quiera entrar en las MetaQuest, porque de hecho es que es la forma más barata que tiene de conseguir todo este paquete de contenidos, como quien dice. Quiero dejar claro una cosa. No son unas gafas propias de Xbox. Esto es lo mismo que hemos comentado acerca de la Asus que sale a final de año. Es una colaboración con terceras compañías, ¿vale? El caso es que hace un año había gente diciendo, cuando comentamos esta información, de que Xbox podía estar trabajando con terceras compañías para desarrollar tanto videoconsolas como también, por supuesto, otra serie de periféricos, poco menos que se nos insultó, se nos llamó locos, se nos dijo de absolutamente todo, y al final, ¿sabéis qué? La información era cierta, simplemente informamos bien a nuestro público. Y oye, pues este dispositivo, de hecho, según se comenta, y si no hay adelanto porque ya se ha filtrado, debería de anunciarse el próximo martes, cuando yo regreso de mis vacaciones, al palo.
Y luego pues sería el lanzamiento de esa misma semana, o sea, sería un lanzamiento relativamente inminente e inmediato, pero bueno, eso lo veremos en más detalle cuando esté disponible, pero repito, si estáis interesados en la VR y os gusta Xbox, aquí hay una buena colaboración. Un videojuego que personalmente, de hecho, posiblemente me compre tanto en físico como en digital es este que estáis viendo en pantalla, Mafia: The Old Country. Ya saben ustedes, un título que se lanza durante el próximo 8 de agosto para Xbox Series, para PlayStation 5 y también para PC. Un título de desarrollo lineal, acción en tercera persona, que viene pues a ser un poco el origen de la franquicia y también pues regresar a ese estilo de juego que tenían los primeros títulos. Y bueno, pues un videojuego al que le tengo muchísimas ganas, sobre el cual lo que tengo que anunciar aquí es que se ha terminado, que el videojuego ya está completo, que ha llegado a su fase final del desarrollo y que no va a sufrir ninguna clase de retraso salvo una catástrofe mundial. El videojuego está garantizado, no se va a demorar ni un solo día más de la fecha establecida, lo cual pues la verdad que agradezco mucho, porque precisamente para finales de agosto tenemos un mogollón de videojuegos pendientes, como visteis en el vídeo anterior, pero bueno, lo iremos comentando y por supuesto tendréis análisis. Un videojuego ya lanzado y que de hecho me fascinó es este otro que estáis viendo en imagen. Se trata de First Berserker Kazan. Un título que seguramente ahora os confundo un poco las imágenes que estáis viendo, ya que lo han actualizado para traer un nuevo personaje jugable. Básicamente vas a tener al Kazan en modo mujer. Sí, en vez de un guerrero vas a tener la posibilidad de jugar con una guerrera. Eso es algo pues que quedará a tu gusto, por supuesto. Tendrás cosméticos completamente gratuitos y esto pues estará disponible a partir del próximo día 26 de junio para todo aquel que tenga pues una copia del videojuego. Incluso lo compre después, da igual, el título lo vas a tener a tu disposición. Así que pues disfruten ustedes de este videojuego si no lo han hecho todavía. Para mí es otra de las grandes sorpresas de este año y que además, pues recordad, también ha añadido nuevos modos de dificultad, por si el videojuego se os hacía muy complicado o por si de hecho todo lo contrario se os hacía muy fácil. Y para finiquitar, debo deciros que hay una información que se ha filtrado muy interesante acerca de este videojuego, Crash Team Racing, un título que ya sabéis que tiene pues un remake lanzado hace no demasiados años tampoco. Pues parece ser que la filtración nos dice, allá por el año que viene, 2026, tendremos una nueva versión de este videojuego, una versión que de hecho finalmente va a llegar a PC, además de que estará disponible para las videoconsolas de generación actual, tanto en Xbox como en PlayStation. Desconozco en el caso de Nintendo Switch 2, aunque seguramente acabe llegando también. El caso es que este videojuego contará como novedad principal pues eso, que finalmente llegará a PC, por supuesto estará disponible en Game Pass y también tendrá juego cruzado entre plataformas. Podréis competir con seres que habiten en otras videoconsolas, así que la verdad que sería una noticia muy interesante. También estaría a precio reducido, obviamente, y con algunas novedades. Caja de comentarios para todo lo que queráis y disfruten de los videojuegos. Un saludo.